Israel le había dado la espalda a Dios. Y pasan aproximadamente unos 58, 60 años. Y en ese espacio de tiempo, después de la muerte de Salomón, en ese periodo de tiempo, 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus. Y todos, sin excepción de ninguno, fueron hombres malvados, corrompidos, rebeldes, desobedientes, vendidos al pecado, entregados al mal. Y es triste y al mismo tiempo es como doloroso uno a la luz de la Biblia mirar como así de una manera sencilla la biografía de cada uno de estos reyes, por el mal que ellos hicieron, por el pecado que ellos practicaron, y cómo llevaron a la nación a ese descarrío, a ese desenfreno en su maldad, en su pecado, en su inmoralidad. Pero más triste y más trágico es ver que esto muchas veces se vuelve repetitivo, se repite dentro de la obra del Señor, de cómo es posible que hayan hombres, mujeres, que haya pueblo que dice ser pueblo de Dios y se dañen, se corrompan, le den la espalda a Dios y hablando de Dios y predicando a Dios, y hagan cosas que no están dentro de los propósitos de Dios, que son contrarios. Por eso decimos, es triste leer la historia de estos hombres impíos, a quienes Dios le dio la oportunidad y ellos pudieron tener un contacto con el pueblo de Dios y pudieron ser hombres de bendición, de inspiración, canales por medio de los cuales Dios pudiera manifestarse y de alguna manera utilizarlos para ellos ser de bendición al pueblo y ellos ser beneficiados. No, pero también estamos diciendo que más triste es ver que esta historia se sigue repitiendo. Esa es la razón por la cual todos nosotros nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar, tenemos que siempre alimentar en nuestra vida, en nuestro ser, el anhelo y el deseo de ser fieles y obedientes a Dios y a su obra. Ser sinceros, ser transparentes, no andar con astucias, estar crucificando todos los días la carne con sus pasiones y con sus deseos, estar todos los días renunciando al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos, estar dependiendo de Dios a cada momento, a cada instante, estar alimentando nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, estar permitiendo que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida y dirija nuestros pasos. Y todo error que cometamos no podemos ocultarlo, hay que traerlo a la presencia de Dios para no darle posteriormente lugar al diablo. Porque usted sabe que donde hay luz está Cristo, pero donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, está el diablo. Donde hay vida está Cristo, donde hay muerte está Satanás, que el Señor lo reprenda. El primero de estos reyes fue Jeroboam, y acerca de él leemos en Primera de Reyes capítulo 12 versos 28, versos 29, que hizo 2 becerros de oro, y uno de ellos, dice la Biblia, que le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice que puso uno de ellos en Betel y el otro lo puso en Dan. Jeroboam, el primero, llevó al pueblo al descarrío, llevó el pueblo a la idolatría, llevó el pueblo a la inmoralidad. Y no solamente hizo esto, Primera de Reyes 12, 28 al 32 dice que
Él mismo ordenó sacerdotes, que los puso en lugares altos. Y entonces es cuando a través de estos sacerdotes, que no eran sacerdotes que venían del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, Él mismo los constituyó y Él mismo los puso en lugares altos como sacerdotes. Claro, esto dio lugar a que el sacerdocio se corrompiera, y entonces allí a través de ellos se mete la apostasía, la corrupción moral y espiritual. Y esto fue ocasión de maldad, de pecado, de iniquidad. Esto fue ocasión de religiosidad, de idolatría y de apostasía dentro del pueblo de Dios. Este rey llamado Jeroboam, le sucedió Nadab en su reino. Y en Primera de Reyes 15:26 dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Como decimos nosotros, de tal palo, tal astilla. Le sucedió a este rey en su trono, le sucedió el mismo que había asesinado a Baasa, según encontramos en Primera de Reyes 15:33, un asesino. Y después de este, dice la escritura, que le sucedió Zimri. Pero antes de Zimri dice la palabra que ocupó el trono Ela. Y si nosotros miramos a la luz de la escritura, hallamos que este hombre fue un hombre dado al licor, fue un borracho. Y usted sabe las consecuencias que trae la adicción al licor. Ela, nos dice la escritura, la palabra de Dios, que fue asesinado por su siervo, por Zimri, capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 9. Entonces entra Zimri a suceder a Ela. Y Ela fue culpable, según la misma escritura, de traición. Se le censuró de traición, fue un traicionero. Capítulo 16, versículo 18, dice la Biblia que prendió fuego al palacio y murió de esa manera. Murió quemado por el fuego. A Zimri le sucedió un hombre llamado Omri, de los cuales nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, 25 y 26, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Omri, malo, despiadado, corrompido. Y a este hombre malo, a Omri, como para cerrar el ciclo, le sucedió su hijo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, 30 y 31. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primera de Reyes 16, 30 y 31. Aquí esta unión de Acab con esta mujer pagana trajo consigo las más terribles consecuencias que pudo sufrir el pueblo de Israel. Paganismo, idolatría, adoró a Baal, hizo una imagen de acera, y luego comienza una persecución sobre los profetas de Dios, sobre los hombres de Dios, porque no querían saber nada de la palabra de Dios ni de ningún instrumento de Dios. Se dio este hombre a la idolatría, al paganismo. Ya hemos leído y hemos visto, y la Biblia lo confirma, se casó con una mujer pagana. Y usted sabe lo que esta mujer trajo
a través de su esposo a la nación de Israel. Entonces es allí, en esa hora oscura, en ese momento tan triste, tan trágico por el que está pasando la nación de Israel, que Dios trae a la luz a un instrumento llamado Elías. Dios lo llama, como es normal, Dios lo capacita, Dios lo prepara, para luego Dios enviarlo a realizar una labor, un trabajo. No fue fácil para el profeta Elías tener que enfrentar no solamente a Acab, un hombre descarriado, no solamente a Jezabel, una mujer pagana, una mujer mala, asesina, tener que enfrentar también a todo un pueblo apartado de Dios, descarriado, totalmente separado del Señor. Entonces allí es donde nosotros podemos decir que cuando Dios se propone a hacer algo en bien de su obra, Él busca personas dispuestas, personas entendidas, personas que han asimilado la palabra de Dios, personas que se han dejado formar por Dios y personas que a su tiempo se van a dejar usar por Dios. Porque eso es lo que la obra necesita. Que nosotros entendamos y comprendamos lo que es la obra, que la obra es de Dios, que la obra viene de Dios, que esta obra no es del hombre, que esta obra tiene un dueño y se llama Dios, y que Dios por su gracia nos ha involucrado con su obra, y que hay tantas cosas que hacer dentro de su obra, y Dios nos ha involucrado a usted y a mí en esta última hora para que usted y yo hagamos todo lo que Dios tiene en bien hacer dentro de su obra, pero que lo que hagamos, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Nunca hagamos nada a nuestra manera. Para eso hay que andar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, hay que saber oír la voz del Espíritu. No nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, no nos dejemos guiar por nuestra fuerza humana, por nuestra naturaleza humana. Aprendamos de que en esta obra hay un guiador que se llama el Espíritu Santo. Entonces Elías representa a esa persona, ese hombre, ese líder, ese profeta, ese ministro, ese hombre que ha conocido a Dios, la persona que Dios ha formado y que posteriormente Dios envía a cumplir con esa misión. Número uno, confrontó a un rey impío llamado Acab. Hemos leído aquí en Primera de Reyes, cuando Elías le dijo: tú y la casa de tu padre han turbado a Israel, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Confrontó a Acab. No era fácil, porque Acab era malo. Acab se había dañado. A Acab lo dañó el pecado. Y como si fuera poco, lo acabó de corromper su esposa, Jezabel. Lo dañó. Pero Elías conoce a Dios. Y Elías sabe que lo que él está haciendo no lo está haciendo por iniciativa propia. Lo está haciendo porque Dios lo está guiando, porque Dios lo está dirigiendo, porque Dios es el que le está diciendo qué es lo que él tiene que hacer. Todo lo que él está haciendo lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios. De ahí que él confronta a un impío, y ese impío podía dar la orden a su ejército y decir: maten a Elías, y lo mataban. Pero Dios tenía el control de todas las cosas. Hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Hacia nuestro alrededor haya circunstancias difíciles y adversas, yo quiero decirle: Dios tiene el control de todas las cosas. Y usted y yo tenemos que atrevernos a creerle a Dios. No mire lo que hay a su alrededor, porque lo que vemos es problemas, lo que vemos es adversidades, dificultades. Todo lo que hay a nuestro alrededor en su mayoría es negativo. Por eso nuestros ojos no deben de estar puestos en lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos enseña:
puestos los ojos en Jesús,